Ahí estamos, ¿no? Estimados amigos, disculpen esto, pero parecía como que no estábamos grabando. Pero estamos ya en el aire y les agradezco mucho que ustedes ya me están escuchando. Creo que es fundamental hablar del tema de los migrantes. Yo he estado la semana pasada haciendo un seguimiento de eso. Pero realmente uno no puede analizar este tema a la luz de los últimos acontecimientos. Porque realmente esto es algo que en una u otra forma se veía venir. Ahora, como todo en nuestro país, se han polarizado las cosas y empiezan a hacerse especulaciones y una serie de conjeturas con respecto a lo que es la situación del migrante. Pero seamos claros, el migrante no es que él quiera ser migrante. Es migrante simple y sencillamente porque hay situaciones tremendas de falta de empleo. Hace como 3 semanas alguien me llamó de Honduras y me decía si yo sabía por qué es que estaban entrando tantos buses mandando de regreso personas en proceso de migración. Y me puse a averiguar y resulta que eso mismo estaba pasando en Guatemala, eso mismo estaba pasando en El Salvador y en México. Lo que quiere decir que la migración no ha parado, pero la migración tiene un origen. Y el origen es la falta del empleo, el origen es el crecimiento de las maras. Es increíble lo que está pesando sobre la mente de la gente que está migrando, el impuesto de guerra, la inseguridad que hay en los barrios donde vive, la inseguridad que existe en el campo para ellos vivir, desarrollar su familia. Entonces, nosotros estamos viendo un fenómeno que tiene un origen interno. Los causantes del desarrollo no somos más que nosotros. Y después yo les voy a decir cómo yo veo esta problemática. Nosotros somos un país con una gran corrupción, somos un país sin instituciones, sin responsabilidad, somos países sin liderazgo y somos países sin justicia. Entonces todos esos elementos son los que están favoreciendo realmente la migración. Ahora bien, aparece ahora un cuestionamiento. Hoy mismo el presidente Trump está diciendo que el caso de los migrantes está siendo manipulado para las elecciones de los Estados Unidos y le echa la culpa al Partido Demócrata. Nosotros podríamos pasarnos también echándonos la culpa internamente de por qué es que este fenómeno se ha estado dando. Yo no descarto bajo ningún punto de vista que pueda haber definitivamente mano externa, gente que esté pagando, gente que esté instigando, no me cabe la menor duda. Pero si usted va a instigar a un lugar donde no hay motivo de instigación, donde no hay conflicto, usted no va a tener éxito. El éxito se está dando si existe esta instigación, si existe esta manipulación política, que yo creo que sí la hay. Pero se está dando porque ya existen condiciones que están permitiendo que eso acontezca. Alguien que quiere salir de Honduras, alguien que quiere salir de Guatemala o de El Salvador, si les dan una luz de cómo hacerlo, si les dicen que a través de una migración masiva ellos tienen más éxito de que se respete y ellas puedan llegar al otro lado, pues definitivamente si ellos están interesados en hacerlo, si su situación ya no es más sostenible en estos países, van a considerar la posibilidad de hacerlo. Lo que es inmoral es tomar ventaja de esta tragedia humana, de este gran problema que estamos teniendo en nuestros países para instrumentalizarlo políticamente, en uno u otro sentido. En cualquier sentido eso no es moral. Pensar, pues, que la alianza, esa famosa alianza para la prosperidad, iba a resolver esto.
Yo sinceramente fui negativo desde el primer momento. Cuando yo miraba que el propio expresidente Pérez Molina y todo el combo de los centroamericanos iban allá a recibir instrucciones, yo decía definitivamente esta no es la solución. ¿Por qué? Porque nuestro subdesarrollo no es que no recibimos donaciones. Permítanme, nosotros hoy recibimos en el país más remesas en un año que las donaciones que recibimos de Estados Unidos y la Comunidad Europea en 10. Entonces, eso no es nuestro problema. Nuestro problema es que tenemos gobiernos inservibles, ineptos, que no tienen concepto de lo que es el subdesarrollo que estamos viviendo y las necesidades o caminos que podemos seguir para superar este problema del desarrollo. El egoísmo de los grandes grupos económicos, de algunos, que solo saben ver que no suban los salarios y que no se paguen impuestos, y que realmente no aparece en manos de ellos, ni en manos de nadie en Guatemala, la agenda de la educación, de la salud y el bienestar, de la producción, del incremento de la economía nacional, no aparece. Entonces, al no aparecer esto, señores, seguimos sin desempleo, seguimos con unos malos salarios, seguimos con la irresponsabilidad de los políticos, que son inmediatistas. Todos están metidos en un proceso electoral, nadie sabe para qué, no tienen un simple proyecto de nación, pero todos creen que ellos en sí mismos son la solución al problema del país. Cuando nosotros tenemos una crisis política de esa envergadura, el problema de los migrantes y su situación en el subdesarrollo del país no se va a resolver, porque no hay nadie pensando en resolverla. Cada uno de ellos está pensando en cómo hacen para llegar al gobierno, para hacer negocios y para montar un esquema de poder. Nosotros creemos que la corrupción en el país seguirá siendo galopante si realmente no hay una participación verdaderamente democrática del pueblo. Y esa participación verdaderamente democrática del pueblo, yo me pregunto, ¿cómo va a ser posible a través de una alianza con políticos que no están pensando en eso? Con estrategas norteamericanos que tampoco están pensando en eso. Miremos claramente que la estrategia norteamericana es parar la migración, pero no atacar en forma conjunta, coordinada y convenida, previamente convenida, las causas que están motivando la migración, las causas que hoy puede utilizar la delincuencia, que la puede utilizar el crimen organizado, y eso todos lo sabemos, que el crimen organizado ha utilizado a los migrantes en prostitución, en tráfico de miembros, en tráfico de personas, en tráfico de armas. Pero eso no es culpa del migrante, es culpa de una situación que se le ha creado, que se le ha hecho necesidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que resolver. Pero ¿cómo hacemos para que nuestros gobernantes entiendan eso? ¿Cómo hacemos para que incluso los propios norteamericanos, que hoy también son parte integral de este problema, también lo entiendan? Señores, nosotros no podemos pensar que la migración vaya a parar si seguimos teniendo 1.200.000 casos en una presa judicial en Guatemala, si la impunidad en Guatemala sigue siendo el 98%. Aquí no es materia si estamos o no estamos de acuerdo con la CICIG o con el MP, ya sabemos que no han funcionado, punto. Y por eso es que la gente hoy está migrando. ¿Por qué? Porque han sido incapaces estas instituciones de dar las garantías jurídicas y legales que todo ciudadano necesita para poder vivir. Los diálogos entre los Estados Unidos y los presidentes centroamericanos, a mí no me dan pena, me dan risa, señores.
Los norteamericanos los invitan y todos corren para allá. Inmediatamente, no hay uno solo que se quede. ¿Por qué? Es una buena oportunidad de un viaje. Allá los regañan. Allá les dicen qué tienen que hacer, pero esto no lo entienden. No lo entienden. Solo les dicen sí para ver qué le sacan. Da vergüenza. Yo me recuerdo muy al principio, cada vez que iban los presidentes iban, vamos a pedir, vamos a pedir, vamos a pedir. Señores, el problema es nuestro. Ahora es un problema serio para los norteamericanos, pero el problema fundamental del subdesarrollo es un problema nuestro. Y si podemos tener un socio, no es de irle a pedir plata, sino que es de ir a pedir condiciones que permitan que nuestros países sigan adelante. Pero cuando ellos intervienen, por ejemplo, como lo hicieron en Honduras políticamente para imponer a Orlando Sánchez nuevamente, ellos mismos están fomentando la migración. Cuando ellos se van contra un grupo económico y se van a destruir el grupo económico, en lugar de hacer una persecución penal contra los delincuentes que pudieron haber estado cometiendo delitos, pegan un golpe a la economía hondureña, paran la economía hondureña y después, ¿esto qué hace? Fomentar más la migración, porque se está incrementando la pobreza. Pero todo esto, si tuviéramos gobernantes lúcidos que pudieran ser tuvieran valor de intercambio, que fueran interlocutores válidos con los norteamericanos, la cosa sería diferente. Pero yo entiendo también a los norteamericanos. ¿Qué pueden considerar ellos como un interlocutor válido? A alguien que llega a pedirle plata. O alguien como el presidente de Guatemala, el señor Jimmy Morales, que dijo ante la CNN que él no entiende qué está pasando, porque ellos hicieron lo que les dijeron en el Departamento de Estado, privilegiar unos departamentos para darle 16 millones de quetzales. Yo, cuando oí al presidente Morales decir eso, me sentí ofendido, me sentí mal. ¿Por qué? Porque quiere decir que él fue a los Estados Unidos a recibir instrucciones de cómo gobernar, de cómo asignar recursos del presupuesto guatemalteco, recursos que vienen de los impuestos que pagan los guatemaltecos. Por favor, si hacen esas cosas, señor presidente, por lo menos no las diga. Porque cuando las dice, habemos un grupo de guatemaltecos que nos sentimos ofendidos de que en una forma tan pueril se vaya a entregar la dignidad nacional. Yo creo que esa no es la interlocución que nosotros necesitamos. La interlocución que nosotros necesitamos es una interlocución con dignidad. No es aquella de que diga, pide pan, no les dan, pide queso, ¿y qué les dan? Pues les dan amenazas, les dan plata, les dan condiciones, yo no sé qué les dan. Pero a mí me parece que nosotros, como guatemaltecos, los hondureños, los salvadoreños, que tenemos un problema tremendo de maras y de subdesarrollo, deberíamos de ver qué hacemos para resolver ese problema en forma conjunta. Y después, cuando tengamos un plan, ir a la comunidad internacional para ver si necesitamos ese apoyo. Pero créanme sinceramente, señores presidentes del Triángulo Norte, con la cantidad de recursos que entran por concepto de las remesas, es suficiente para poder montar un plan coherente de desarrollo en nuestros países. Es plata que está entrando regalada y que ustedes están dejando que se vaya al gasto, en lugar de ir a la inversión y a la recuperación económica de nuestros países. Entendamos pues que el problema es de desarrollo y ese problema es nuestro. Que la solución, aunque es compleja, no se puede resolver con ninguna limosna. No importa de qué tamaño sean las limosnas, ni con ir a aceptar regaños a los Estados Unidos
Es una materia de cooperación con dignidad. Es materia de que entendamos que nuestra responsabilidad va hacia impulsar un cambio cultural. Y eso es lo que no creo que se entienda por la dirigencia política que está gobernando los países centroamericanos. El problema de los Estados Unidos es claro. Por eso Trump tiene que llegar a lo que llegó y a decir que les va a quitar la poquita plata que les da. Entonces lo merecen, porque no son interlocutores que tengan dignidad para poderse parar en la forma que se pueden parar. Solo yo les recomendaría a los norteamericanos que no se vayan por el análisis simplista de que son delincuentes los migrantes, porque entre esa migración puede ser que hayan delincuentes metidos, pero hay muchos que son muy leales en lo que están buscando. Y que no se traten de tomar medidas que castiguen a los pueblos. Recuérdense que Centroamérica no es Cuba. En Cuba la gente para migrar tiene que tomar una lancha, tiene que tomar una balsa, tiene que ingeniárselas. En Centroamérica las migraciones pueden ir a pie, como se está demostrando. Así que meter la presión ahorcando, como se metió hace años en Cuba, en Centroamérica, óiganlo bien, les va a ser contraproducente. Hoy fueron 10,000 los que se amotinaron, muy pronto pueden ser 50,000 y después serán 100,000. Y aunque el presidente mexicano diga que donde comen 3, comen 4, no, señores. No hay posibilidades ni de México, ni de Guatemala, ni de ningún país de absorber la migración que se puede llegar a dar. Si se establece un camino masivo de impulsar la migración hacia los Estados Unidos. Cualquier acción, señores, debe ser urgente. Cualquier acción debe ser de gran magnitud y no solo es un problema de manipulación. Aquí hay que analizar el problema global, el problema integral. No pierdan de vista, por lo que más quieran, ni los gobernantes norteamericanos ni los centroamericanos, que hay hambre y pobreza. No pierdan de vista que hay una inseguridad, que las maras y el crimen organizado tienen desesperada a la población por los impuestos y cargas que les ponen. No pierdan de vista la falta de oportunidades de educación, de recreación, de deporte, de todo lo que no existe y que es fundamental para que uno pueda vivir. Señores, la manipulación política en este caso es deleznable, es censurable, es cuestionable y debe ser también perseguida. El migrante que ustedes están viendo no es el ignorante que la gente cree. Hay migrantes con mucha capacidad, hay profesionales, hay de todo dentro del migrante. Y quiero decirles, no debemos atropellar su inteligencia pensando que son delincuentes, pero sí tenemos que encontrar una forma de ayudarlos a resolver el problema de sus familias, el problema de su dignidad, el problema de su integridad y el problema que ellos tienen de hacer que valer sus derechos y la posibilidad de una vida digna. Que el Señor los bendiga y muchísimas gracias.